Continúa la polémica de Leire Díez por los audios de la UCO. La mujer declaró el miércoles y Víctor de Aldama apareció en escena. Veremos cómo avanza este tema. También hablaremos de los protocolos de la vergüenza y las declaraciones del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid en los juzgados de Leganés. Pero no solo eso, analizaremos los avances en la ley de amnistía, la conferencia de presidentes, que finalmente incluirá todas las peticiones del PP, y la división dentro de Compromís. Esto es Informe Público, te contamos lo más importante de la semana. Leire Díez se convirtió en noticia la semana pasada tras filtrarse unos audios en los que se la escuchaba pedir información comprometida sobre miembros de la UCO que investigan casos cercanos al gobierno. El 3 de junio, Díez se dio de baja voluntaria como militante del PSOE, justo cuando el partido había abierto un expediente informativo para que diera explicaciones. Solicité yo mi baja voluntaria. Es voluntaria porque la solicita uno. Y esta es lo que es, y no todas las interpretaciones que se puedan llegar a hacer. Pero la cosa no acabó ahí. Al día siguiente, la mujer comparecía ante la prensa. Aseguró que no actuaba en representación de nadie y que intentaba recabar información para una investigación periodística que llevaba a cabo desde mucho antes. Cuando llega Víctor de Aldama, justo ese día, la comparecencia de Leire se vio interrumpida por la aparición del empresario, investigado en el caso Koldo, quien aseguró que Leire miente. Al terminar la declaración, Aldama siguió a la mujer hasta la puerta e igualmente lo hizo una multitud de periodistas. El empresario se dirigió a la prensa para afirmar lo siguiente. Está riendo de todo el mundo. Este señor que ha venido aquí es una sinvergüenza. Al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. A este señor le abrieron un expediente y ayer dice que se da de baja. Es una sinvergüenza. Parece que la tranquilidad no llega para Pedro Sánchez. En este escenario, Esquerra Republicana y Podemos han registrado una solicitud para pedir la comparecencia del presidente del gobierno. Quieren que dé explicaciones sobre las filtraciones de Leire Díez. Creo que es evidente que el presidente del gobierno no puede permanecer por más tiempo en silencio, que todo el tiempo que permanece en silencio sobre los audios de esa militante del Partido Socialista, Leire Díez, es un día perdido para nuestra democracia. Este movimiento pone al gobierno en una tesitura complicada. El motivo es que desde el Partido Socialista mantenían que la filtración de los audios formaba parte de una campaña de bulos para desprestigiar la figura de Pedro Sánchez. Mafioso es hacer una campaña de acoso y derribo contra el gobierno y no entender que los gobiernos se resuelven en las urnas. Los problemas del PSOE parece que no terminan, ya que Emiliano García Paje ha pedido abiertamente el adelanto de las elecciones generales. El presidente de Castilla-La Mancha afirma que lo hace para evitar que la situación que vive el partido a nivel nacional afecte a escala regional. Pero en ese sentido la dirección del partido tiene que romper por completo la dinámica con todo este tipo de especulaciones, de comentarios. Es una hemorragia muy peligrosa. 5 años después, todavía no se ha hecho justicia por los protocolos de la vergüenza de la primera ola de la pandemia en la Comunidad de Madrid. El pasado 3 de junio tenía que declarar en los juzgados de Leganés Antonio Burgueño. Sin embargo, su declaración fue suspendida tras él asumir que era el mando único sanitario y ante la posibilidad que eso implica de ser imputado. Quien sí habló fue Alberto Reyero. Reiteró que él no elaboró los protocolos, pero que sí que sabe quién los firmó. Fue Carlos Mur de Viu, el entonces director de Coordinación Sociosanitaria. Además, Reyero afirmó lo siguiente. Yo siempre insisto, los protocolos para mí tienen una componente discriminatoria clara, una discriminación en función del lugar de residencia y del nivel de discapacidad y dependencia. El exconsejero también declaró que tuvo conocimiento de los protocolos el 21 de marzo de 2020 y que en ese momento advirtió al ahora exconsejero de Sanidad y a Mur de Viu de lo siguiente. Bueno, pues esos protocolos se aplicaban, las personas morirían de forma indigna, ¿no? y les explicaba las razones por las que creía que se estaba produciendo una discriminación de personas que vivían en residencias y que tenían un nivel de discapacidad y dependencia elevado. También acudió a declarar el director de H&M Hospitales, Juan Abarca. Abarca no habló con los medios de comunicación, pero el abogado de las asociaciones de víctimas de las residencias confirmó que de la declaración de Abarca se desprendía que no hubo derivaciones directas de las residencias de la Comunidad de Madrid a hospitales privados.
que no se derivó, no se utilizaron los recursos de los hospitales privados que estaban en manos de la Consejería de Sanidad gracias al mando único que se estableció en la pandemia, no se utilizaron esos recursos privados para atender a los residentes en las residencias de la Comunidad de Madrid. Así, los residentes que llegaron a hospitales privados lo hacían después de haber pasado por otros hospitales públicos. En esta causa han sido imputados Carlos Murdeviu y Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado ideólogo de los protocolos. También han sido imputados el entonces director del Suma 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Todos ellos declararán el próximo 17 de junio. La amnistía para todos los líderes independentistas. Eso es lo que quiere el gobierno. Quiere que a la ley de amnistía se aplique a todos los líderes del procés. Así lo señala Moncloa después de que se haya conocido que el Constitucional avala la parte esencial de la norma. ¿Está más cerca la aplicación total de la ley de amnistía? Este lunes el Gobierno ha mostrado su confianza en que el Tribunal Constitucional avale por completo la norma pactada con Junts. Yo espero y confío y deseo que sea positiva la sentencia, pero máximo respeto, dejémosle trabajar. Desmontaría definitivamente todas las mentiras y los bulos que la derecha del Partido Popular en los últimos meses han venido diciendo sobre la falta de encaje constitucional de dicha medida. Desde Moncloa insisten, la ponencia del Tribunal Constitucional va en la dirección correcta y confirma que la ley es constitucional. Para el Ejecutivo, la normalización política en Cataluña ya es un hecho, pero queda un paso, que se aplique a todos los implicados en el procés. Puigdemont se muestra menos optimista. El líder catalán cree que la sentencia del Constitucional no servirá para levantar la orden de detención. Desde su entorno creen que Puigdemont no podrá regresar por la falta de concreción sobre la malversación. El gobierno incluirá todos los temas que ha pedido el PP en la conferencia de presidentes. Nos lo cuenta Virginia. La conferencia de presidentes ha motivado choques entre el Partido Popular y el gobierno. Los presidentes autonómicos populares solicitaron al presidente del gobierno tratar 8 temas más en este acto. El Ejecutivo aceptó la propuesta del PP. Y ya les avanzo que se van a incluir todos, hasta la última coma, en su absoluta literalidad. Entre los temas a tratar en esta conferencia se abordará el apagón, la reforma del Poder Judicial y la política migratoria como protagonistas. Sin embargo, la ministra portavoz Pilar Alegría ha reprochado que esta actitud del PP podría entorpecer el diálogo. Pasar de 6 a 16 temas de debate en el orden del día de la conferencia de presidentes realmente busca, por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular, entorpecer el diálogo. El líder del PP ha afirmado que, en caso de no tratar los asuntos del orden del día a demanda de las 10 comunidades autónomas, la conferencia sería ilegal. Que la convoque de acuerdo con las propuestas de orden del día de la mayoría de los presidentes autonómicos y se celebrará. Si no quiere convocar una conferencia de presidentes y lo que pretende es simplemente incumplir la ley, será su responsabilidad, no la de los presidentes que quieren cumplir la ley. Después de que el gobierno aceptase seguir adelante con los temas propuestos, Feijóo sentenciaba que no tendrá una oposición de presidentes autonómicos callados y que en cambio tendrá una oposición exigente. Y por eso desde aquí, desde La Rioja, le doy la enhorabuena a todos los presidentes y presidentas del Partido Popular por cumplir con su deber. Nos querían callados, pero nos tendrán exigentes. Asimismo, Pedro Sánchez envió una carta a los presidentes autonómicos con motivo de impulsar un nuevo acuerdo estatal para la vivienda y aumentar la inversión pública. Concretamente, ha propuesto un pacto para elevar a 7.000 millones la inversión en vivienda pública. Con ello, Pedro Sánchez reivindicaba el diálogo social en detrimento de llevar el ruido partidista a las instituciones. El primer ministro neerlandés anunció el pasado 3 de junio que cae todo el gobierno del país después de que los 5 ministros del partido de extrema derecha PVV presentaran su dimisión de la coalición. El ejército israelí bombardeó el sur de Siria en respuesta al lanzamiento de 2 proyectiles desde ese país que cayeron en zonas despobladas de Israel sin causar víctimas. Estados Unidos ha activado un incremento del 50% de los aranceles sobre el acero y el aluminio, pero eximiendo a Reino Unido. Este movimiento añade incertidumbre a las negociaciones con China o la Unión Europea para el fin de la guerra comercial.
Sumar no pasa por su mejor momento tras la crisis dentro de Compromís. MES e Iniciativa, partidos mayoritarios de la formación valenciana, mantienen posiciones contrarias sobre la permanencia de la coalición en el grupo de Sumar. ¿Puede dividirse Compromís en el Congreso? El debate interno sobre si seguir o no en el grupo parlamentario de Sumar abre una crisis en la coalición valenciana. Mucho respeto a las organizaciones políticas que forman parte del espacio Sumar, creo que hay margen para seguir trabajando y para seguir entendiéndonos, con lo cual, bueno, pues mucho diálogo y siempre nos entendemos. La razón es la comisión de investigación de la DANA. La pregunta que explica lo que está pasando es la siguiente. ¿Debe comparecer Pedro Sánchez por la gestión del gobierno en la DANA? Y en relación a las discusiones o los debates que hemos tenido con Compromís sobre cómo articular esa comisión, pues como digo, ya los seguiremos teniendo los próximos días y como siempre pues encontraremos la síntesis para estar todos de acuerdo, ¿no? MES per Compromís quiere salir del grupo e Iniciativa prefiere quedarse. El detonante, que Sumar se niegue a incluir a Sánchez en la lista de comparecientes junto al presidente valenciano Carlos Mazón. Para MES, la negativa de Sumar es la gota que colma el vaso. Desde Iniciativa, sin embargo, apuestan por mantenerse dentro y tratar de alcanzar un acuerdo acerca de la comparecencia de Sánchez en la comisión de la DANA. Si no hay consenso, los dos diputados de Compromís podrían tomar caminos distintos. Uno en el grupo mixto, hablamos de Águeda Micó, y el otro en Sumar, en este caso Alberto Ibáñez. Por eso es necesario tener toda la información y tener todas las comparecencias, desde Mazón a Sánchez y desde Pradas a Rivera. Una fractura inédita. La próxima semana es decisiva, ya que se reúne la ejecutiva de la coalición. Miguel Urbán, uno de los fundadores de Podemos, fue víctima en 2015 de la guerra sucia del gobierno de Mariano Rajoy contra la formación morada. La llamada Operación Cardenal cayó en el olvido en 2016, pero parece que ahora ha vuelto a salir a la luz. Según una información del diario.es, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado recientemente a un inspector de policía por haber accedido de forma irregular a una base de datos confidencial para recabar información sobre Pablo Iglesias. El agente justificó su actuación alegando que investigaba a Iglesias por su amistad con Urbán. La Operación Cardenal pretendía vincular a Urbán con una red internacional de narcotráfico entre Venezuela y España. La policía llegó a manejar informaciones falsas que lo situaban en una compraventa de 40 kilos de cocaína. Creemos que hemos conseguido hacer una candidatura y sobre todo una campaña en donde han primado las propuestas y las ideas políticas por encima de los nombres. Y creemos que eso es sobre todo para resaltar y para demostrar que otra forma de hacer política ha llegado, ¿no? En aquel entonces se acercaban las elecciones generales de junio de 2016 y las cuentas del PP estaban en entredicho por el caso Bárcenas. Ante esta situación, los populares estaban empeñados en fabricar una supuesta financiación ilegal de Podemos para evitar que el partido alcanzara el poder. Aunque se desconoce el nombre del policía imputado, Urbán menciona como posible implicado en el caso el comisario José Luis Olivera, uno de los principales imputados en el caso Kitchen. La reapertura de la Operación Cardenal refuerza el hecho de que las cloacas del Estado son una estrategia sistemática para atacar adversarios políticos desde el poder. Hasta aquí Informe Público. Recuerda que puedes seguir informado suscribiéndote a nuestro canal a través de nuestra web y redes sociales.